Denme un minuto, comenzamos. Dejo de compartir. Bien. Bien, bienvenidos todos, sean el día de hoy a nuestro live sabatino. A las personas que se van sumando, bienvenidos. Y como ya es costumbre, tenemos siempre a un invitado especial, tenemos a un experto en el área, todo en relacionado con el área de recursos humanos. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve presentación acerca de quiénes somos, qué es lo que hacemos y sobre todo presentar a nuestro invitado. Voy a compartirles pantalla, ¿sí? Denme un minuto para comenzar. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bien, bien, en lo que se va sumando la gente. Bienvenidos de nueva cuenta a todos. El tema del día de hoy es negociación y gestión de conflictos en el diseño de una conversación. Como ya es costumbre, siempre todos los sábados vamos a tener un invitado especial que nos hable acerca de los temas que a nosotros como consultores y capacitadores nos interesa, ¿sí? Y que tenemos siempre en un día a día el actuar de alguna de estas actividades que entre los lives que hemos estado teniendo vamos desarrollando. Y también en ocasiones hablamos sobre estándares de competencia y todo lo que nosotros hacemos como Yo Aprendo MX. Y bien, nosotros somos un centro de valor de competencias que está orientado al logro de la certificación de las personas, ¿sí? Y todo esto lo hacemos con base a una metodología por competencia que está alineada a lo que es la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER. Entonces, nuestro número de registro ante estos organismos como es la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER es el número que estamos mostrando aquí abajo, ¿sí? Entonces, bienvenidos a aquellas personas que se están sumando. Igual ahí en el chat, coméntenos de dónde son, de qué ciudad nos están visitando, si ya se dedican a la capacitación o se dedican a la consultoría o en qué área laboral en este momento están ustedes desempeñándose. Bien, nosotros ayudamos a consultores y capacitadores como centro evaluador a tener, a que estas personas que se dedican a la consultoría y a la capacitación, a tener un ingreso mes con mes, ¿sí? Diversificando sus servicios de consultoría y de capacitación con una metodología avalada que está siempre acreditada y avalada por un estándar de competencia, ¿sí? Bien, siguiendo con esto y siguiendo con la presentación, ¿quién los está invitando en este momento a este live? Bueno, los está invitando su servidor, Pierre Espino Román, socio fundador de Yo Aprendo MX. Y en esta ocasión no nos podrá acompañar la doctora Eugenio Lagues, pero también somos parte del equipo de Yo Aprendo MX, tanto la directora del Centro de Valor como parte de las funciones que yo también hago del Centro de Valor, que me encargo más del área educativa y de capacitación y todo lo relacionado con el marketing. Bien, ahora, nosotros como Centro de Valor somos una empresa registrada, ¿sí? Bajo los organismos nacionales que lo acreditan aquí en México como una empresa registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mostramos nuestra constancia de situación fiscal y también mostramos la constancia que nos acredita, en este caso por la red de prestadores de servicios del CONOCER, como prestadores de este tipo de servicio y avalado por nuestro organismo certificador, que es en este caso ICE México, ¿sí? Bueno, durante esta metodología o esta enseñanza por competencias tenemos muchos casos de éxito, ¿sí? Y estos casos de éxito se reflejan con la entrega de un certificado que avala sus competencias en diferentes estándares de competencia que van relacionados tanto como el diseño, impartición de cursos, el desarrollo de cursos en línea, la evaluación de competencias,
incluso la evaluación de estándar en la de consultoría general, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo nos hemos dedicado a ayudar a las personas a realizar este tipo de procesos. Y bien, también muestra de ello es que hemos participado y ayudado a muchas personas a certificar sus competencias laborales y participando en diferentes eventos relacionados con nuestro organismo certificador y la red de prestadores de servicios del Conocer. Somos socios fundadores de las siguientes marcas: Yo Aprendo MX, ¿sí? Así como una agencia interna que presta servicios de marketing relacionados con la captación de clientes potenciales para sus negocios. Y tenemos las siguientes alianzas comerciales, que en este caso nuestras alianzas comerciales es la red de prestadores de servicios de ICE México, ¿sí? La red de prestadores de servicios de centros evaluadores por parte del Conocer, Microsoft y Movimiento STEM. Y bien, ¿quién nos invita o quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, aquí cometí un error. Se me olvidó modificar los datos del ponente del día de hoy. Sin embargo, sí logré colocar la imagen de nuestro panelista, ¿sí? Y comentarles que nuestro panelista es Guillermo Ledesma, es un colega, una persona que ya ha colaborado con nosotros en diferentes live y él nos visita o nos va a dar el live desde Argentina, ¿sí? Él está en este momento de Argentina, es experto en recursos humanos, está haciendo una maestría o un posgrado precisamente en la gestión de recursos humanos y es experto en todos estos temas de la negociación, de la gestión, del diseño, de la conversación, desde el punto de vista de mandos medios y directivos. Y bien, ahí te debo una disculpa, Guillermo, que ya aquí estás ya No hay acompañando. problema, Piero, no hay problema. Modificarle aquí es los datos de otra persona, de otro colega que incluso también está conectado en este momento y que nos está acompañando. Bien, voy a dejar de compartir para cederte la palabra y bienvenido, y siempre para nosotros va a ser un gusto que nos estés acompañando, ¿sí? En estos lives. Y los invito a quedarse hasta el final, porque al final vamos a mencionar algunas sorpresas que tenemos, ¿sí? Y bienvenido. Adelante, Guillermo, el público es tuyo. Bueno, Piero, muchas gracias. Un saludo para todos. Guillermo es mi nombre, desde Argentina. Estoy en Buenos Aires, como dijo Piero, ya en situación de tesis de la especialidad de Psicología Organizacional y del Trabajo, donde vemos varias temáticas que les comentó Piero en cuanto a las competencias laborales o a lo que es un poco el rol del consultor de organizaciones, que es lo que vimos en el live anterior. Así que para este live se me había ocurrido ampliar un poco el rol hacia este tema bueno, negociación, gestión del conflicto y diseño de conversaciones, que es uno de los seminarios que vimos en la maestría y en la especialidad. Y bueno, toca temas realmente muy interesantes en cuanto a habilidades y competencias para desarrollar. Así que, bueno, me pueden interrumpir cuando quieran, no hay ningún inconveniente con eso, todo lo que deseen consultar, estoy a disposición para responder. Alguien que haya recibido alguna charla, capacitación acerca de este tema, que ya lo conozca, que lo utilice en el trabajo, que tal vez le haya llamado la atención o ha inquietado por algún motivo en particular, si me quieren contar. Sobre negociación, gestión del conflicto y diseño de conversaciones. ¿Alguien pudo ver algo? ¿Se les ocurre algo? No importa si ya tienen conocimiento o no en el tema, simplemente es un tema que nos atraviesa a todos. Haider, ¿cómo te va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Gracias, gracias Piero. Sí, Guillermo, creo que el tema de negociación es un tema bastante importante tanto en la vida personal como en la vida organizacional, ¿no? Digo, regularmente
la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos para solucionar situaciones, vamos a llamarle, para no llamarle problemas o conflictos. Situaciones que se presentan día con día, entonces considero que es un tema de bastante interés que requiere de cierto grado de conocimiento, de preparación para poderlo, pues, poner en práctica y lograr los resultados, pues, más satisfactorios para todas las partes involucradas en este caso, ¿no? Hablando desde lo que es la parte de la justicia y la equidad, que para mí son dos puntos que yo considero bastante relevantes en la parte de generar acuerdos en cualquier negociación o gestión de conflicto, ¿no? Ese es mi comentario inicial. Gracias, Guillermo. Bien, bárbaro. Bueno, vos traes esto de, es un tema cotidiano, efectivamente, el tema de la gestión del conflicto es algo cotidiano para todas las personas, no es un área exclusiva de las empresas y organizaciones, pero en gran parte la forma, las habilidades o las competencias que nosotros tengamos para enfrentar en el día a día esta gestión del conflicto, sin duda también son extrapoladas o podemos llevarlas a las empresas, organizaciones o distintos rubros o profesiones, ¿no es cierto? Como la abogacía, en temas de familia o cualquier, bueno, hay muchos temas que atraviesan la negociación en distintos rubros, en distintas esferas. ¿Alguien más que quiera compartir alguna experiencia, algún comentario de cualquier puesto, de cualquier área? Es más que bienvenido. Bueno, voy avanzando entonces, cualquier cosa me interrumpe. Bueno, antes que nada es un tema bastante largo. Vamos a ver algunas cuestiones de los ejes más importantes como para que ustedes le quede la información más relevante. Y como siempre, después cualquier cosa nos consultan a Piero o a mí para profundizar en algún punto en particular si desean o la bibliografía que requieran. Vamos a ver un poquito de introducción a la negociación, algunas negociaciones eficaces o cómo están compuestas estas negociaciones eficaces. Haider nombró algunas habilidades como la justicia, puede ser en algunos casos que se logre, en algunos no, pero es una de las herramientas o elementos de la negociación efectivamente. Diseños de conversaciones, ¿por qué agregamos esto? Porque vamos a tomar del coaching ontológico esto de las conversaciones previas con las que vamos a negociar. Generalmente las negociaciones se van dando de forma dinámica en distintas fases, se van desplegando en distintos escenarios, con lo cual al atravesarnos personalmente estas negociaciones o estos conflictos en una esfera más interna nuestra, más personal, también va a cuestionar algunas creencias que por ahí estaban un poco más dormidas, con lo cual estas conversaciones previas con las cuales nosotros llegamos a estos escenarios de negociación eh, van a ser necesario que las empecemos a monitorearlas un poco, que empezamos a estar más conscientes de cómo son estas conversaciones internas, de cuáles son las emociones con las que voy a estos distintos escenarios de negociación y si en algún punto puede ser que haya algún sesgo, algún punto ciego que esté siendo contraproducente para estas negociaciones y provenga justamente de estas conversaciones internas que yo tengo, que pueden ser juicios, que generalmente cierran algunas posibilidades de conversaciones, de resultados, donde yo etiqueto por ahí la situación o etiqueto a la otra persona. Y bueno, esta etiqueta o este juicio negativo me deja por ahí un poco empantanado en espacios de negociación que no son productivos. Así que el diseño de conversaciones va por ese lado, pero también por un lado donde podemos hacernos algunas preguntas donde quiénes son las personas involucradas en el conflicto, qué resultado espero tener, quién tiene más poder, por qué, qué podría haber dicho y no se dijo. También podemos hacernos preguntas acerca de qué resultado queremos tener, de qué sería ganar para ambas partes. Podemos hacernos preguntas de cuál es el estilo de
negociación que tiene el otro lado. Es decir, preguntas que son generadoras de espacios de reflexión, que son generadoras de conversaciones más orientadas a lo que buscamos alcanzar en estos espacios de negociación. ¿Venimos hasta acá entonces? Bueno, esto que les estoy comentando es lo que se llama reconstrucción lingüística de las emociones, es decir, si voy con cierto enojo, si voy con cierta angustia, con cierta frustración, si voy con alegría, si voy con tranquilidad, cuál es la emoción que me atraviesa al momento de negociar. También hay algunas respuestas que son bastante automáticas ante ciertos conflictos, como el de huida, el de ataque, el de, bueno, desentenderme. Entonces también hay una cierta emoción que me lleva a tomar una decisión o a tomar una cierta acción que condiciona mi actitud frente al conflicto. Entonces es importante monitorear estas conversaciones, estas emociones para llegar al ciclo del conflicto, prevenir que escale, ¿sí? Introducir algunos elementos, herramientas para poder trabajar de una manera más sana en el conflicto, en la negociación. Y por último, les voy a dejar un par de métodos que se están utilizando en la actualidad y, bueno, mayor información para que después puedan chequearlo. Hasta acá, como venimos, dudas, consultas. Vamos bien, no hay ningún comentario en este momento Bien, en las perfecto. redes sociales. Adelante. Bueno, entonces vamos a comenzar preguntándonos qué es la negociación. Es un proceso entre dos o más personas donde, como solíamos comentar recién, se intercambian algunas ideas, hay alguna intención de resolver una tensión, buscar un acuerdo u obtener algo. Puede ser un beneficio, puede ser una conciliación, puede ser un puesto de trabajo, un aumento, distintos tipos de negociaciones según el escenario en donde nos encontremos en este rol de negociación. Como en todos los órdenes de la vida, que es lo que decía Heidegger, todos somos negociadores y también estamos todos atravesados en alguna manera por algunos conflictos, con lo cual es interesante pensar la temática para aplicarlo en lo cotidiano, en las organizaciones, en las empresas. Traigo un pequeño caso como ejemplo para después ya así ir introduciendo los elementos de la negociación, del conflicto, y vamos a trabajar con un ejercicio práctico si se llevan ustedes algunas herramientas ya reflexionadas acá con estos nuevos ejes temáticos o contenidos, como quieran llamar. Vamos con este caso súper simple de un libro de un autor que se llama, bueno, ahora les voy a pasar bien la bibliografía. Dice, recuerdo cuando era chico aprovechaba alguna reunión social que hubiera en mi casa para en algún momento en que mi padre se separara de los invitados, pedirle que me comprara algo. Una vez, sacando el hielo de la heladera, le pregunté si me estaba portando bien. Cuando me contestó que sí, le dije, si me sigo portando bien, ¿no me regalarías un avión de escala para armar? Así comienza el libro y el autor se pregunta, en aquel entonces yo no sabía, pero estaba negociando. Estaba ofreciendo un determinado comportamiento a cambio de algo que me interesaba. Entonces, como dice al principio, todos somos negociadores, al menos de forma potencial en la vida. Entonces, otra cosa que nos trae el autor es que no hay una diferencia estructural entre el comportamiento que él toma de ejemplo de su niñez
y el de un sindicato que ofrece paz social sin ir a huelga a cambio de un aumento salarial. ¿Sí? No hay diferencia estructural, es decir, que vamos a encontrar algunos elementos en común. En ambos casos, las personas interactuaban en un lugar y tiempo determinado, intercambiaban algo, y cada uno con un estilo y con un modo específico. En la mayoría de los casos, dice el autor, que encontramos estos sujetos negociadores, empresarios, representantes sindicales, áreas, equipos o grupos al interior de la empresa, empresas familiares u organizaciones. Retomo, como ya lo dije en el live de consultoría, no es lo mismo intervenir en una empresa familiar que en una empresa o en una organización donde no hay vínculos familiares. Y en este caso en particular, piensen a la hora de negociar las diferencias que puede traernos en cuanto al estilo del conflicto, si la dinámica está atravesada por vínculos de parentescos dentro de una empresa familiar. Así que ahí ya tenemos algunos matices como para empezar a profundizar un poquito. Bueno, se estudia lo que es gestión del conflicto porque encontramos bastante poca teoría en la literatura, hay algunos libros, no hay tanta profundización, hay algunos métodos, hay algunas teorías nuevas también, pero generalmente, según el autor, en muchas organizaciones, empresas, hay falta de preparación a la hora de negociar, ya sea el ejemplo del sindicato o el de la empresa familiar, o el ejemplo que a ustedes se les ocurra de la vida cotidiana. Hay cierta falta de preparación por desconocer el tema. Como les decía, hay escasa bibliografía teórica para pensar o reflexionar sobre la gestión del conflicto, sobre la negociación. Hay libros, hay teoría, pero no se ha indagado como otros temas. Principalmente sobre la negociación laboral hay algunas líneas de pensamiento, pero se la aborda como una negociación en general. Vamos a incluir esta negociación dentro de las organizaciones, dentro de una teoría más general de la negociación. Y también refiere el autor que hay un privilegio de las negociaciones laborales colectivas sobre las individuales según su experiencia dentro de las organizaciones. Un poco a qué se debe esto de que haya escasa teoría o tal vez no la suficiente o, bueno, tal vez no se conozca tanto acerca del tema o no sea tan popular. Generalmente la mayoría de las personas tratamos de evitar el conflicto, pero si vemos la concepción y las actitudes existentes en nuestro entorno con relación a lo que es el conflicto, lo que es cómo va condicionando y determinando nuestro comportamiento ante estas situaciones, vamos a ver que la creencia predominante popular es que el conflicto es algo negativo. Vamos a ver, conforme avance la charla, si bien tiene algunas etapas que pueden ser negativas, también se puede sacar algo provechoso de estas situaciones. Así que vamos a tratar de desafiar un poco esta creencia sobre el conflicto como algo puramente negativo. Al menos vamos a darle su lugar, ya que si surge es por algún motivo que, como vimos en el live anterior, las organizaciones tienen un iceberg, hay una parte consciente, una parte inconsciente, una parte que no vemos, y muchas veces los conflictos están siendo visibles, pero en el fondo están siendo impulsados por aspectos más profundos de la organización, por necesidades que no están siendo satisfechas o grupos, áreas que no están siendo escuchados. Entonces vamos a empezar a desafiar esta creencia popular del conflicto para empezar a comprenderlo y poder ganar autonomía, capacidad de reflexión y trabajar, intervenir en ello con los elementos adecuados para prevenir la escalada del conflicto con una negociación un poco más eficaz
según lo que requiera ese escenario en particular. Fíjense que la lengua española de la Real Academia define el conflicto en su primera acepción como combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación, desgracia, de difícil salida, problemas, cuestión, materia de discusión. Son connotaciones siempre negativas. Como consultor deberíamos empezar a ampliar un poco esta mirada y en comprender sería la competencia a desarrollar allí una interpretación un poco más profunda de lo que está sucediendo. Hasta acá, como venimos, cualquier cosa, ustedes me interrumpan. Estamos haciendo una introducción, así que ya vamos a ir llegando a algunos elementos que conforman una negociación y que, bueno, son claves para empezar a comprender. Eh, el primer elemento que nosotros deberíamos desarrollar tiene que ver con la comprensión de esta situación de la gestión del conflicto para poder elaborar un plan, una estrategia, comprender los elementos que están involucrados para poder llevar a cabo justamente este ciclo de la gestión del conflicto y prevenir la escalada o el aumento de la tensión, ¿no es cierto? Bien, Bien. Guillermo, Sí. Jaime tiene una pregunta ahí. Bueno, Vamos con Heider entonces. Gracias, Piero, gracias, Guillermo. En tu lámina anterior, Guillermo, Sí, donde tocas el punto de que el conflicto regularmente a veces es visto como algo negativo, ¿no? Eh, sí, yo creo que a veces eso es lo común, ¿no? Lo que la gente tiende a relacionar con la palabra conflicto, ¿no? Por eso la Real Academia Española tiene una definición y casi siempre se ve desde el punto de vista negativo, ¿no? Sin embargo, sí, creo que lo podemos afrontar de dos maneras, ¿no? Que es la parte negativa, como comúnmente se hace, pero también está la parte positiva. Es decir, cuando un conflicto te trae crecimiento, te trae una manera de cómo mejorar las relaciones interpersonales, de cómo crear colaboración, de cómo mantener una negociación a largo plazo, cosas como esas, el desarrollo de la gente, porque pues al final para resolver un conflicto tienes que aprender ciertas cosas, ciertas habilidades que uno a veces no conoce, pues todo eso impacta de manera positiva en la parte del desarrollo de un conflicto. Y la parte negativa, pues ya es prácticamente cuando entras en lucha, en controversia, te estás peleando con medio mundo, no puedes dirigirle ni la palabra, y ya al final, pues todo termina en violencia que puede ser hasta llegar a la guerra, ¿no? Como en las naciones o en los países. Entonces, nada más quería puntualizar esa parte ahí porque sí me parece interesante que a veces regularmente se ve más de la manera negativa que de la forma positiva, ¿no? Y de hecho hay organizaciones bien establecidas que ellos mismos provocan un conflicto controlado a razón de crear, por ejemplo, innovación para nuevos productos, innovación para modificar procesos, para modificar políticas, y entonces lo hacen a través de conflictos controlados que lo que hacen es forzar un poquito a la gente a que tenga la iniciativa de poder desarrollar esa parte, ¿no? Y crear esas competencias, esas habilidades que le permitan visualizar y resolver un conflicto de manera positiva o propositiva en este caso, ¿no? así Gracias. es, así es. También, al menos acá en Argentina, calculo en otros lugares de Latinoamérica también, por una cuestión de convenios colectivos de trabajo, por una cuestión bueno, las empresas y las organizaciones están atravesadas por estos organismos que son colectivos de trabajo, algunos lazos sociales son muy fuertes en algunos gremios, en algunos sindicatos. Entonces también son actores sociales que de repente, supongamos que en Argentina hay un paro de transporte, genera un conflicto a nivel país, como pasa en muchos lados, con lo cual las negociaciones ahí y la gestión del conflicto nos permite una lectura un poco más macro, como vos lo decís, o también
estas negociaciones un poco más uno a uno, como decía el autor de la escasez del privilegio de estas lecturas un poco más macro, sobre estas negociaciones individuales, como vos decís, ¿no? Con las áreas, con las personas, está, a ver, por ahí provocando un poquito un conflicto controlado como para sondear o diagnosticar un poquito a ver cómo se mueven estos elementos. Entonces tenemos que pensar en los elementos que componen una negociación. Como vimos en el ejemplo al principio, hay una dimensión espacio-tiempo, ¿sí? Vamos a ver que el tiempo se vuelve clave a la hora de negociar, sobre todo cuando están en juego algunos temas más delicados. El lugar y el momento también, hay que saber y elegir los momentos, los espacios para negociar. Hay veces que está todo un poco tenso, entonces tal vez no es el momento de, como decimos acá, arrojar más leña al fuego, sino esperar que las cosas se calmen para poder intervenir. Entonces, el dónde, el cómo y con quiénes son elementos muy importantes. Tal vez no somos nosotros los que participan en el conflicto, esto está claro, sino simplemente la propuesta es desarrollar una competencia orientada a la gestión de conflicto, donde podamos intervenir nosotros, tal vez de forma de mediación entre lo que serían relaciones laborales, entre lo que sería un gerente con un equipo de trabajo, con sucursales, y así sucesivamente, muchos ejemplos más. Eh, Así que bueno, hay distintas formas de negociar. Yo les dejo acá en la lámina como para que a ustedes le quede. Con mayor o menor grado de imposición, colaboración, es decir, hay veces que vamos a ver que algunos gremios, algunos sindicatos o hay veces que algunos directorios, según la situación, hay mayor grado de imposición o de colaboración y esto determina el cómo se negocia. Así que bueno, los negociadores, como yo les comentaba, se valen de algunos recursos, de herramientas. Esto, si bien ahora vamos a ver que hay algunos perfiles de negociadores que son un poco más improvisados, tienen cierto tacto para, llegado el momento, poder hacer una lectura de los elementos presentes y participar activamente de las negociaciones, pero hay distintos estilos de negociadores. Entonces, conocer los elementos de la negociación es sumamente importante para responder a la pregunta ¿con qué nos vamos a encontrar o con qué podemos trabajar allí nosotros dentro de estas negociaciones o dentro de esta gestión del conflicto? Entonces, los componentes de la negociación responden a muchos de los interrogantes de esta gestión del conflicto. Sí, los componen parte del gremio, los componen algunos sindicatos, los componen parte del management, los componen dos áreas y es un conflicto más estructural, los componen dos personas, gerentes regionales tal vez y el directorio, son temas vinculares. Entonces, los componentes de la negociación, en primera instancia, comprenderlos, conocerlos, son claves para poder abordar la gestión del conflicto desde una negociación que sea lo más eficaz posible. Acá tenemos entonces sujetos negociadores, que son quiénes van a estar involucrados en esta gestión, en el conflicto, en esta negociación. La materia negociable, qué cosa estamos negociando, un aumento salarial, estamos negociando la fusión entre áreas, estamos negociando la desvinculación masiva tal vez de puestos de trabajo, roles, puestos, la herencia en una empresa familiar, el lugar en donde estamos haciendo o llevando a cabo estas negociaciones, el dónde va a responder a esta pregunta, los elementos de la negociación,
hay veces que en algunos casos se pone en juego esto de, bueno, un puesto de trabajo, la herencia de una empresa. Entonces son elementos sumamente fuertes, de gran envergadura. Supongamos que el sindicato de camioneros o lo que es de transporte está negociando con hacer un paro, con lo cual a mí me queda la flota de camiones a nivel país totalmente parada, con lo cual no puedo abastecer las sucursales. Entonces es un conflicto importante para la organización. Entonces es un elemento que cuenta este gremio, este sindicato, bastante firme, bastante pesado, porque realmente tiene poder sobre la negociación con esa decisión, en el caso de querer poner en stop la flota de camiones o hacer un paro. Y bueno, vamos a ver también cómo son estos modelos utilizados, porque pueden ser al servicio de una protesta o un aumento salarial, o pueden estar también vinculados con temas, en algunos casos políticos, en algunos, bueno, cada caso debe tener su propio diagnóstico y comprensión en profundidad para bueno, ser comprendido lo más profundo posible. Venimos hasta acá, vamos un poquito más rápido y vamos a la parte más interesante. Vamos, Quiero cómo venimos. vamos bien, nada más te comento una pregunta que nos dejó Bien, Samantha Romero. bien. ¿Cómo se pueden manejar los conflictos controlados entre el gobierno y la empresa? ¿Cómo se controla? Bueno, entre el gobierno y la empresa, y habría que ver qué rol tiene esta persona del directorio, qué elementos tiene, cuál es. Bueno, tendríamos que responder estos elementos de la negociación, de los componentes. ¿Quiénes son los sujetos negociadores? ¿Qué se está negociando entre el gobierno y la empresa? El lugar de negociación, bueno, acá en Argentina es muy común que hay un lugar que se llama Plaza de Mayo, donde generalmente se hacen los paros y hay una convocatoria masiva de personas que representan el gremio, y lo hacen de esa manera. Entonces, a la pregunta de Samantha sería, bueno, conocer quién es la persona encargada de llevar a cabo estas negociaciones, ver qué hay en juego, cuáles son los elementos que componen esa negociación en particular, qué demanda cada parte y el modelo que están utilizando. Entonces, tendrías que, ahora vamos a hacer un ejercicio, si vos tenés mayor información, Samantha, sobre esa pregunta, si hay una inquietud atrás de eso, ahora puedes ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. Es la idea de hacer ese ejercicio práctico para que puedas responderlo. ¿Sí? Bueno, no sé si respondí tu pregunta, ahí podemos ir tomando ese ejemplo para avanzar. Bueno, entonces, cuando hablamos de negociación y gestión del conflicto, como decíamos con Heidegger al principio, es inherente a la interacción humana, involucra pensamiento y acción de los involucrados, un componente afectivo, emocional también muy alto, y es el proceso a través del cual, ante un proyecto particular, se detectan las tensiones propias de un conflicto. Ahí, según la pregunta de Samantha, bueno, a ver cuáles son estas tensiones y la podemos detectar como primer paso para una adecuada negociación. Ver las oportunidades, investigamos, a ver, bueno, cuáles son las posibles soluciones, qué sería ganar y ganar para cada parte, hacernos estas preguntas, ¿no? Estas preguntas, este diseño de conversaciones previas adecuado a tu negociación en particular, en este caso la empresa este, con el gobierno, creo que habías comentado, ¿no? Entonces ahí detectamos las tensiones propias de ese conflicto, las oportunidades, los recursos que tiene la empresa, los recursos que me puede estar limitando o brindando el Estado,
y se resuelven algunas diferencias personales, si las hubiera, puede ser que sea también en una etapa de la negociación un tema más personal entre las personas que están negociando para después este, ir encontrando o disolviendo algunas tensiones para encontrar estos beneficios que sin la intervención de la persona que negocia sería imposible lograrlos. Bueno, vamos acá a esta parte más rapidita, si vamos a algunos de los factores que inciden en un conflicto: la diversidad de visiones, claramente, disparidad en los niveles de ingreso y acceso a instancias de toma de decisiones. Esto también te puede servir para el diagnóstico de lo que es la situación de negociación. El conocimiento de la materia que tenga cada persona. Es sumamente importante contar con el conocimiento de lo que le puede faltar a la empresa, de lo que la perjudica, a qué nivel llega el uso de esa herramienta por alguna de las partes. Entonces, esta disparidad en los niveles de ingresos, esas instancias de toma de decisiones es importante. Bueno, las interpretaciones diferentes sobre temas legales, normas aplicables, diversidad en la credibilidad de la información científica sobre, bueno, son algunos de los ejemplos que pone el autor: a la apertura hacia algunos cambios, antagonismos, apatías, que por ahí encontramos en las organizaciones. Cuando hay un conflicto que puede ser muy simple por la superficie, puede ser que en el fondo haya algunos movimientos más complejos y más profundos. Como yo les había comentado, la metáfora del iceberg también siempre es bienvenida para pensar los conflictos. Eh, con lo cual, cuando no se actúa por alguna forma particular de enfrentar los conflictos, que ahí ya lo vamos a ver, cuando no se enfrenta esta gestión de conflictos, se pueden retrasar algunas decisiones, que es un... Sí, alguien... Yo, Le activo el micrófono, para adelante. sí, no sé si había alguna pregunta, me interrumpen de... No hay problema. No, parece, continuamos, adelante. Seguimos. Sí. Bueno, como les decía, por modelos mentales, creencias que hay en el conocimiento popular, se pueden retrasar algunas decisiones, se pueden limitar algunos resultados. Si yo arranco a negociar de una forma un poco dura, tal vez genere más rispideces, más asperezas, más resistencia y eh, pueda afectar las relaciones, pueda limitar los resultados, es decir, que se evite un paro, por ejemplo, de algún gremio que afecte a mi empresa. Entonces, también una empresa que está en permanente conflicto con el gobierno o con algún gremio empieza a generar una imagen negativa también sobre la empresa, sobre la organización. Eh, los conflictos también pueden expresar crisis de desarrollo, que es un poco lo que decía Heidegger, ¿no? Para ver cómo podemos cambiar o qué es necesario retocar o ver cómo vienen las personas, pueden revelar deficiencias, estas crisis de desarrollo, y también evidenciar errores en algunas decisiones que se han tomado, así que acá ya vamos a empezar a ver eh, cómo negocia ciertas cuestiones los management de las empresas, los directorios. eh, Muchas veces toman decisiones sin tener las competencias, que acá con Piero se trata de, bueno, de socializarlas, de compartirlas, y también ofrecen señales de problemas que, de superarse, proporcionan oportunidades de mejora, que es lo que veíamos hoy al principio, ¿no? Esta connotación negativa de la crisis, del conflicto, con la visión un poco más nueva sobre una visión del conflicto como positiva, ya que permite que cada grupo se desarrolle, permite que cada grupo adquiera su propia identidad, permite que cada grupo logre profundizar en algunas instancias
del área, personales, varias cuestiones que son sumamente positivas si se trabaja de forma adecuada el conflicto. Inclusive se pueden ir esclareciendo ideas, se pueden tomar mejores decisiones, hay varios aspectos positivos. Entonces, cuando nos encontremos en situaciones o escenarios donde haya algún conflicto, donde sea necesario alguna negociación, nos vamos a encontrar con distintos modelos mentales, creencias y algunas inferencias. Entonces, cuando hablábamos de diseño de conversaciones al principio, nos remitimos a estos modelos mentales con los que cada persona que compone el conflicto o que va a formar parte de la ecuación de la negociación eh, tiene, ¿no es cierto? Cada persona tiene ciertas creencias, supuestos, ideas sobre un determinado área, sobre el management, el gremio tiene ciertas ideas sobre la parte de legales de la organización, sobre la parte de recursos humanos. Entonces, el gremio decide que no confía en ninguna de las áreas de la organización porque todas responden al directorio. Entonces, decide hacer un conflicto por otro lado. Entonces, ya partimos de que en este caso, dentro de una organización, podemos tener un gremio, dentro de un rubro, que tiene ya las creencias de que no. El área de recursos humanos o el área de legales o la gerencia siempre va a ir acorde a los deseos del directorio, o si es una organización estatal, con lo cual ya toma decisiones orientadas a un conflicto o al inicio de una gestión del conflicto con estas creencias que ya son supuestos de base con los que ellos van a empezar estas negociaciones o estos conflictos. Y son estas inferencias. Es decir, bueno, no, en definitiva termina decidiendo el directorio, así que vamos a tener que ir por este otro camino. Así que bueno, cada una de las partes tiene sus necesidades directas o indirectas que va a buscar satisfacer. Actitudes básicas frente al conflicto, vamos un poquito más rapidito. Ya hicimos la introducción, así que, como dijimos, todas las personas tienen modelos y actitudes, inferencias diferentes y tienen una visión diferente del conflicto, de lo que es negociar. Y cuando no contamos con los elementos o las herramientas adecuadas, muchas veces las actitudes que tomamos es la huida, no, tengo un rechazo a lidiar con este problema, tengo un rechazo a lidiar con esta situación, no me gusta el conflicto. Lo podemos ignorar o intentar suprimir, pese a que esté el conflicto allí, hacemos de cuenta de que no está y decidimos ignorarlo, ¿sí? Con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Recién vimos algunas de las consecuencias de no tomar las decisiones. Otra de las actitudes también puede ser intercambiar o pactar y llegar a un acuerdo momentáneo y decir, bueno, vamos a dejar las negociaciones para más adelante. Por el momento podemos dialogar, podemos intercambiar de que no me hagas un paro de la flota de camiones en este momento porque es temporada alta del rubro en el cual está nuestra empresa y eso es perjudicial también para vos y para el resto de la compañía. Entonces, más adelante vemos cómo satisfacemos esta necesidad en particular que está demandando un gremio, un grupo, un área, ¿sí? Entonces, algunas veces podemos tomar esta actitud y decir, está bien, vamos a trabajar en esto que me estás demandando en cuanto a esta necesidad no satisfecha que busca tus colaboradores, tus áreas, pero lo vamos a posponer, vamos a esperar cerrar esta etapa del año y luego arrancamos por otra. Entonces, dialogar es una de las actitudes que más nos pueden ayudar. Otras pueden ser atacar o defenderse. Hay muchas veces que algunos negociadores tienen un estilo un poco más duro, más frontal. Y esto lleva a que una de las
parte se ponga a la defensiva, con lo cual se cierra al diálogo y, bueno, se va escalando en el conflicto, con lo cual no es una de las mejores actitudes a tener en cuenta. Sí afrontarlo, resolverlo de una manera comprendiendo cada ciclo de la negociación, definiendo estrategias de acción en el mejor de los casos. Les dejo acá para que le quede simplemente a ustedes en el paper eh, algunas fuentes potenciales del conflicto organizacional, que es un poco más ya la esfera de los recursos humanos, que es lo que nos compete a nosotros. Si bien venimos dando algunos ejemplos vinculados a las organizaciones, a los puestos de trabajo, a las relaciones laborales, siempre hay, bueno, información diferente que circula en la organización. Hay empresas que son sumamente amplias, grandes, no solamente están en un solo lugar físico, sino que son, en cuanto a lo espacial, a lo temporo-espacial, están ubicadas en distintos lugares, entonces la información circula de manera diferente, hay ruido de pasillo, solemos decir cuando hay conversaciones que no son formales, hay muchos canales de comunicación que no son los formales, entonces llega una información diferente. Así que bueno, falta de coincidencia en algunas metas, intereses, diferente escalada de valores, las políticas, los objetivos, las líneas de autoridad también van a desencadenar algunas fricciones, cómo son tomadas las decisiones por el management, por el directorio, por la gerencia. Eh, Como vos decías, Haider, esto de la justicia es importante y es algo que yo siempre comento cuando hablamos de toma de decisiones, que transparentar el proceso, hacerlo democrático, comentar al equipo por qué se va a hacer determinado lineamiento es sumamente positivo para evitar ciertas resistencias. Así que bueno, hay este, algunas de las fuentes potenciales que les dejo para que lo miren después con más tiempo. Y ahora vamos a ir rápidamente con algunas teorías, tipos de conflicto según el comportamiento organizacional y también teoría del estímulo en los conflictos organizacionales. Esto está sumamente sintético como para que no se aburran tanto. Dentro de las organizaciones tenemos los conflictos intrapersonales, que van a ser los que cada individuo traiga en lo cotidiano, ¿sí? Los conflictos internos de cada persona, que son las insatisfacciones sin contradicciones dentro de las personas, que las tenemos todos. Los interpersonales, que surgen de enfrentamientos de intereses, normas, valores, falta de comunicación entre las personas, que ya ahí empezamos a ver si es un tema jerárquico, un tema dentro de los colaboradores, un tema dentro de áreas, entre áreas, o los laborales o organizacionales que surgen de problemas vinculados con el trabajo y la relación que se establecen dentro del mismo entre individuos, grupos o departamentos. Dentro de lo que es la nueva teoría del comportamiento organizacional, los conflictos van a ser funcionales cuando pueden contribuir, que es lo que hablamos también al principio, si se manejan adecuadamente al funcionamiento y desarrollo de las organizaciones, ¿sí? O pueden ser disfuncionales, que son los que crean dificultades, que pueden afectar los resultados y la propia supervivencia de la organización. No sé si se les ocurre algún ejemplo, pero en esta nueva teoría vamos a corrernos de esta primera acepción del conflicto como negativo para pensar algunos como funcionales, como que pueden ser trabajados para mejorar, y otros disfuncionales, que también pueden ser trabajados, pero durante un cierto momento son contraproducentes para la organización. Entonces, acá tenemos como ejemplo de lo que sería un aspecto funcional, el armado de un equipo interdepartamental para plantear soluciones a problemas de la empresa. ¿Sí? Vamos con
un ejemplo cortito, está ahí nada más. Y dentro de los disfuncionales, la desvinculación de un miembro del equipo sin dar explicaciones, ignorando totalmente la situación recientemente vivida. ¿Sí? Esto es lo que yo llamo cuando se desvincula a alguien y hay falta de transparencia en por qué sucedió eso, a qué se debe esa desvinculación, pasaron cosas previas. Y cuando no se da una explicación de esta toma de decisiones suele generar resistencia, ansiedades en el resto del equipo. Bueno, suele ser bastante disfuncional, como dice, y contraproducente para la organización. Les dejo esto como material nada más. Los tipos de conflictos según la teoría de los estímulos es otra forma de pensarlos. Vamos a ver que algunas personas eh, cuando hablamos del conflicto hay atracción-atracción, una persona se encuentra en medio de dos situaciones o objetos atractivos pero incompatibles, evasión-evasión, ambas alternativas resultan igualmente desagradables o inconvenientes y lo mismo en el caso de ser más de dos opciones. Y por último, la atracción-evasión, un mismo objeto o situación resulta ambivalente, presenta valencias positivas y negativas al mismo tiempo. Sí, conflictos que son de otro orden, pero que también atraviesan la organización y se llama teoría de los estímulos, que bueno, se lo dejo para que después lo profundicen. Teniendo en cuenta que son escenarios, son estímulos y son formas de percibir de acuerdo a los modelos mentales que cada persona dentro de la organización va a tener. Entonces ahí nos encontramos con esta atracción-atracción, con estos distintos polos de la forma de observar el cómo. Yo sé, bueno, se los dejo como trabajo, si quieren elegir algún análisis de un conflicto a elección. Sería interesante que ustedes puedan pensar si van a trabajar en un conflicto en particular o si están con alguna negociación al momento, poder desarrollar o describir lo más posible, con pocas palabras, este conflicto en el cual ustedes están inmersos o en los cuales son protagonistas como negociadores. Mi conflicto, en pocas palabras, consiste en las otras personas implicadas en mi conflicto son. Eso ustedes lo pueden ir respondiendo en sus mentes, haciéndose estas preguntas o este ejercicio que es clave para comprender los elementos que conforman la situación eh, de negociación. Este conflicto me perturba porque, ¿sí? Ahí estamos empezando a sondear cómo se sienten, quiénes son protagonistas, quiénes son las partes. Durante este conflicto me siento, quedan puntos suspensivos para que cada persona complete, ¿no? Estamos acá un poco en lo que es el diseño de conversaciones, tratar de detectar a ver cuáles son mis inferencias o mis creencias frente al conflicto. ¿Quién tiene poder en este conflicto y en qué basa su poder? Otras preguntas pueden ser de contenido, de qué se trata el conflicto, cuáles son las áreas de desacuerdo. Podemos hablar también de las partes, quiénes están involucrados y quién más podría ayudar a solucionarlo. Ante la pregunta que había hecho, si no recuerdo, Samantha, sobre en los casos con el gobierno, bueno, ¿quién más podría ayudar a solucionarlo a este conflicto y quiénes están involucrados? La relación entre las partes, ¿cómo se podría describir? El tipo y causa del conflicto, si es un tipo de relación, es un tema económico, es un tema vincular, es un tema de necesidades insatisfechas. Bueno, ahí van a ir respondiendo para ir detectando los elementos de esta negociación. Emociones, ¿cómo me siento en este conflicto y cómo se siente el otro? Estas son preguntas que se hace un negociador
que trabaja con las negociaciones eficaces. Todas estas preguntas las mastica, las trabaja, las reflexiona para tratar de tener mayor autonomía sobre nuestras emociones, nuestras preguntas, porque lo que suele pasar cuando no nos preparamos para las negociaciones es desperdiciar esos espacios de encuentro y en vez de lograr un acuerdo, un diálogo, llegar a algún objetivo, tratar de hacer que camine este ciclo de la gestión del conflicto, prevenir la escalada, muchas veces nos empantanamos, estamos enojados y las emociones perturban nuestras decisiones, perturban nuestras preguntas. Entonces, esto es un ejercicio sumamente importante para conocer los elementos de la negociación y poder abordarlas con mayor herramientas. Entonces, también el autor suma ahí llevar una agenda para ver asuntos reales a tratar, porque muchas veces tenemos del otro lado un negociador un poco más duro que nos va a, puede buscar boicotearnos, sacarnos de los temas. No siempre vamos a estar en un terreno fácil de negociación, así que tratar de liderar nuestras emociones es clave para las negociaciones eficaces. ¿Se les ocurre algún ejemplo donde están planteadas estas preguntas, estos elementos de alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún aporte, comentar alguna situación que haya salido bien, que haya salido más o menos? ¿Alguien quiere comentar? Dar un ejemplo, como dice Guillermo. Puede ser de otra área, puede ser de otra esfera, no necesariamente laboral, pero generalmente no Bien. estarían teniendo conflictos al momento. Pero bueno, calculo que resuena en cada uno de ustedes estas preguntas vinculadas a alguna situación que hayan tenido en algún momento para, para pensarlas o reflexionarlas. Bueno, la idea de hoy era no hacerlo tan largo, así que vamos a ir con esto de prevenir la escalada del conflicto y los patrones involucrados en el proceso, y con esto podemos ir cerrando y de última después que cada persona pueda profundizar, Piero, ¿correcto? Sí, está bien. Adelante. Bueno, entonces, como les vengo comentando, cuando intervenimos en los conflictos y las negociaciones, es necesario que comprendamos estos procesos como cambiantes, dinámicos, y que van evolucionando a lo largo de una serie de fases, de escenarios, donde en cada fase encontramos distintos posturas, distintas posiciones ante el conflicto, ante los elementos. El primer paso, sin dudas, es el análisis, por eso hicimos el ejercicio recién, eh, el análisis de un conflicto, el análisis de los elementos que lo componen, para su comprensión y posterior resolución. Entonces, lo primero es comprenderlo, tener una visión clara de los elementos, los componentes, para luego intervenir de una manera efectiva. Entonces, este análisis, que son justamente estas preguntitas que yo les dejé acá, en análisis de un conflicto a elección, que les quede, si tienen ganas de practicar como tarea, eh, ese análisis del conflicto para que oriente nuestra intervención. Entonces, cuando se planteen una pregunta sobre cómo intervenir, vamos a ese ejercicio y nos va a ayudar a comprender los elementos para nuestra intervención. Y en segundo lugar, también nos ayuda a seleccionar una estrategia o una forma de avanzar en estas fases según los elementos y los recursos disponibles. Hay veces que no tenemos recursos, hay veces que los recursos están del otro lado, hay veces que una de las partes tiene mayor poder, hay algunas de las partes que pueden perder más, otras ganar. Entonces, comprender todos estos procesos son fundamentales para una intervención lo más eficaz posible.
El patrón del conflicto sería dos o más personas interactúan y perciben diferencias incompatibles entre ellos o amenazas a sus recursos, necesidades o valores, y esto provoca en las personas un comportamiento en respuesta a la interacción y a la percepción de ellas. Como dijimos, ahí es donde se pone en evidencia los modelos mentales, las creencias, las inferencias. En algunos casos vamos a ver que el conflicto escala y en algunos casos la intervención permite que desescale esta gestión del conflicto. ¿Qué es que escale el conflicto? Aumenta la manifestación de miedo, cólera, miedo o frustración. Uno de los implicados se siente amenazado por el otro. Se involucran más personas en el conflicto poniéndose de alguno de los lados. Las partes tienen interés o necesidad de mantener la relación, con lo cual, bueno, ahí es un poco más complicado. Es necesario llegar a un acuerdo porque, bueno, hay intereses de por medio, no se reconocen o satisfacen necesidades importantes. Y 6, las partes tienen escasas habilidades para la comunicación y la solución de problemas o no tienen un tercero neutral, como yo le decía, puede ser esa nuestra posición, para que pueda mediatizar en este conflicto. Entonces, cuando intervenimos, cuando pensamos estas preguntas, cuando pensamos en estos elementos que componen, no necesariamente es referenciar las respuestas, sino que podemos pensar en un conflicto del cual formamos parte como un tercero. Muchas veces, en el tema que nos compete, Piero, en cuanto al rol del consultor de recursos humanos, muchas veces también somos llamados por algún conflicto. Y hay veces que el llamado es por un tema, tal vez, como yo le decía, de clima laboral, pero en el fondo hay otros conflictos estructurales un poco más importantes. Entonces, nuestra intervención puede colaborar en desescalar el conflicto. Entonces, ahí tratamos de colaborar para que las emociones sean explicadas, para que ambas partes puedan expresarlas, dar lugar a ese acontecer emocional que puede estar ahí latente en estos escenarios de negociación y no que se dejen llevar por las emociones. ¿Sí? Que no sea un mero espacio de crítica, de juzgar, de rechazar, de ausencia de diálogo, sino que sea un lugar donde podamos capitalizar esa experiencia, ese momento de negociación. Reducir las amenazas, eliminar las amenazas, tratar de intervenir para decir, bueno, si vos estás amenazando con hacer determinada acción, tratemos de no ser reactivos ante esta postura que está tomando el negociador del lado opuesto, sino tratar de decir, bueno, ¿por qué tenés la necesidad? O preguntarnos por qué recurre a esa estrategia. Bueno, ahora vamos a ver algunos elementos del negociador eh, y que permite que sean más eficaces estas negociaciones. Entonces, reducir las amenazas, como les digo, no siempre los escenarios son fáciles, así que puede llegar a tocarnos algo un poquito más complicado. Tratar de que las partes hablen con todos los implicados o utilizar terceras partes neutras. Esto es lo que yo le comentaba, hay veces que el directorio no habla con el gremio porque hay cierta desconfianza basada en inferencias, en creencias, con lo cual ahí nuestro rol va a ser de implicarlos, el rol va a ser de tratar de aceitar las conversaciones, tratar de que haya eh, posibilidad de unir a los implicados. Hay veces que esto la organización no puede hacerlo y sí lo puede hacer un consultor externo porque justamente viene de afuera. Entonces va a poder mediar con mayor efectividad el conflicto. Vamos al cuarto, las partes no tienen interés o necesidad de mantener una relación, no hay intereses de por medio, con lo cual se facilita prevenir desescalar el conflicto.
se reconocen o satisfacen necesidades importantes. Podemos tener un negociador que sea un poco más blando, más empático del otro lado, que diga, bueno, yo sé que vos necesitas que la flota de camiones funcione en este momento del año es crucial para vos y para la organización, así que, bueno, vamos a tratar bueno, ver cómo podemos satisfacer momentáneamente esto y luego continuamos con la negociación. Pueden haber varias fases, varias etapas. Y por último, el sexto, las partes tienen habilidades para la comunicación y la solución de problemas o un tercero neutral, como yo le decía. Acá tienen dos ejemplos de cuando la gestión del conflicto escala, que ayuda a prevenir que escale el conflicto y qué podemos hacer en esas etapas o fases. La intervención en el conflicto siempre tiene esta tríada: personas, procesos y problemas. Y por esto ya vamos a ir cerrando. Cuando hablamos de personas, nos podemos preguntar, esto ya es para tomar nota y pensar en negociaciones, quién está implicado en este conflicto. Es decir, toda la gestión de conflicto y negociaciones van a tener esta tríada: personas involucradas, un proceso por el cual van a tener que atravesar y una problemática que va a atravesar a estas personas, generando este conflicto entre los procesos, las personas y este problema. Entonces, dentro de lo que son las personas, tenemos a las partes implicadas. Hay otros implicados que no son directos, pero que también tienen intereses en el tema. Alguien que pueda ayudar a la resolución del conflicto, alguien que pueda interferir en la resolución del conflicto. Porque muchas veces hay terceros que interfieren y no suman o no facilitan que esto se solucione. Hay otras veces que sí hay terceros que pueden colaborar. Entonces, ver quiénes pueden ser nuestros aliados ahí es sumamente importante. Puede ser otra área, puede ser un área de recursos humanos, un área de legales. ¿Quién tiene capacidad de tomar decisiones? Hay implicados que estén agrupados, tienen representantes. Por ahí podemos tomar de ejemplo esto de los gremios, que tienen su razón de ser también. Entonces, cuando hablamos de personas, también el tema de las emociones es clave. Cómo te sientes en esta situación, cómo te ha afectado emocionalmente la situación, cómo influirán las emociones en tu posible encuentro. Esto es el diseño de conversaciones, tener en cuenta estas emociones que nos predisponen a tomar ciertas acciones, ciertas posturas. Si voy a negociar con enojo, si voy a negociar con resentimiento o si voy a negociar con paz, si soy neutral en la negociación, qué está en juego, quién tiene más poder. Bueno, diagnosticar en qué etapa está el conflicto y en base a eso vamos a ir respondiendo estas preguntas. Y en cuanto a la relación, es cómo es la relación entre las partes y qué importancia tiene la relación. No, es sumamente clave pensar que un gremio no puede desvincularse absolutamente del rubro de una organización. Entonces, es una relación que se va a mantener en el largo plazo, con lo cual también es importante considerarla en las negociaciones. Bueno, ahí vimos, dentro de lo que es la intervención ya en el conflicto, lo que debemos preguntarnos en cuanto a las personas que componen el conflicto. En cuanto al problema, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los asuntos en los que hay desacuerdo? ¿Qué temas te preocupan de esta situación? ¿Qué temas son tratables o negociables? Algunos pueden ser tratados y otros no. Algunos pueden ser negociables o no negociables. En cuanto al problema, también pensar algunas posiciones, qué posturas han adoptado las partes,
algunas partes cierran el diálogo automáticamente, no están dispuestos a negociar, qué quieren o qué piden, las posiciones, pensar los intereses, por qué es importante lo que piden, para qué necesitan lo que piden y qué beneficios obtendrían con lo que piden. Esto también puede ayudar a hacer eficaz la negociación. Y las prioridades, ¿qué es lo que más te preocupa de esta situación? ¿Hay alguna necesidad inmediata y cuál es? ¿Sí? Esto en cuanto al problema, personas, problema. Vamos ahora con el proceso. ¿En qué fase se encuentra el conflicto? Podemos estar con un conflicto que viene y comenzó años atrás, pero nunca se terminó de resolver. Entonces, ¿en qué fase se encuentra el conflicto? ¿Y qué intentos de solución ha habido? Porque puede ser que ya hayan intentado varias formas de solucionarlo sin éxito, con lo cual indagar sobre la génesis de la problemática y los intentos o qué han hecho con esa situación la organización nos da información diagnóstica para nuestro trabajo en la intervención. La comunicación, cómo se comunican las partes, qué medios utilizan, cómo se desarrolla el proceso de comunicación. El poder, como también vimos, es clave en esto de las negociaciones porque todo el tiempo se está trabajando en una ecuación donde el poder es un poco, hace caminar para alguno de los lados la negociación. Así que, ¿quién tiene más poder en este tema o en la relación? Si un gremio o el directorio, ¿quién tiene más que perder? ¿O en qué se basa su poder? Y por último, el interés en el proceso colaborativo. ¿Qué interés de solución tienen las partes y cuál es su verdadero objetivo? Entonces, proceso, problema y personas son los elementos clave para la intervención en el conflicto y según la etapa en la que esté, vemos que puede ser más conveniente para intervenir, para trabajar. Vemos si es necesario retomar algún acuerdo, retomar alguna cuestión pendiente, aceitar los canales de comunicación, que se expresen algunas emociones, ver y analizar este triángulo del conflicto nos va a dar información relevante para nuestra intervención. Bueno, le dejo este ejemplo nada más para que les quede sobre el ciclo del conflicto que inicia con las creencias y las actitudes que asumen los actores sobre el conflicto, nos lleva al conflicto propiamente dicho, el conflicto nos lleva a una respuesta, lo que hacemos cuando ocurre el conflicto, acá tenemos algunas respuestas típicas, desde el conflicto personal hasta los conflictos organizacionales, gritar, sonreír, eh, no me importa, bueno, dar rodeos, hacer chistes, que es, bueno, boicotear un poco, ¿no? Quejarse de alguien, pueden ser algunas respuestas negativas al conflicto, lo cual me va a llevar a un determinado resultado, según cómo yo esté enfrentando el conflicto. Y estos resultados, esta parte es importante porque va a reforzar estas creencias iniciales con las que nosotros comenzamos a gestionar el conflicto. Así que como negociadores también es importante preguntarnos cuáles son nuestras creencias sobre lo que está aconteciendo para no caer preso de ellas. Entonces, como posible resultado, si empezamos a encontrar que el conflicto genera estrés o genera alivio, puede ser que si yo empiezo a encontrar cada vez mayor alivio en cada evento, en cada nuevo encuentro, si yo empiezo a encontrar más paz, más alivio, empiezo a comunicarme eficazmente, puedo expresar mis emociones, mis necesidades,
eso va a reforzar otras creencias que yo puedo tener sobre el conflicto. Por eso es un ciclo. Porque si yo tengo encuentros exitosos en estas negociaciones, van cambiando mis creencias, que tal vez al principio eran negativas, pero en estos encuentros voy viendo que se puede negociar, que hay puntos en común, que hay acuerdos sobre los cuales podemos ir trabajando en conjunto. O por el contrario, podemos encontrarnos con que el conflicto escala y hay un empobrecimiento de la paz, del alivio, sentimientos heridos y otras respuestas al ciclo del conflicto. En algunos casos, algunas personas simplemente se rinden o pretenden que las cosas no están mal, o recurrimos a alguna autoridad, usamos el tratamiento del silencio, que es un mecanismo defensivo que no es saludable para nada. Y por último, bueno, la violencia como máxima expresión, ¿no?, de esta escalada del conflicto, que es lo que tratamos de evitar. Así que esto es un poquito el ciclo del conflicto, donde intervenimos nosotros en cada etapa y cómo podemos lograr cambiar en estas situaciones, en cada instancia, si son bien trabajadas, las creencias que tienen los participantes o los protagonistas o los actores sobre el conflicto en el cual están inmersos. Así, de esta manera, vamos teniendo distintos resultados, distintas conductas, distintas respuestas que son mayormente orientadas a que el conflicto, a la desescalada del conflicto. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Mucha información? Bien, no tenemos preguntas. Bueno, Heider tiene una, pero te levantes un comentario de una persona que está en Facebook que dice, pregunta, ¿cuándo se sabe o cuándo se considera que ya es contraproducente? ¿Sí? Un tema que platicaste antes. Es contraproducente cuando deja de ser justamente productivo, cuando vos empezás a ver en este ciclo que hay estrés, que empieza a escalar el conflicto, cuando no hay productividad, cuando no se pueden expresar las emociones, cuando encontramos apatía, cuando encontramos baja motivación. O hay veces que nos encontramos directamente con el conflicto, con un emergente que irrumpe rápidamente en la empresa, en la organización, como un tema del gremio. Yo como este ejemplo porque eso es muy común dentro de los rubros. Entonces, podemos encontrarnos directamente con un problema que se plantea de forma sustantiva, por decirlo así, o con otros conflictos o problemas que están latentes y que encontramos algunas pequeñas manifestaciones, pero todavía no se ha desencadenado el conflicto propiamente dicho. Dice que él me fue facturado entre Felipe con más quintales. ¿Tenían activado el audio? Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo que le quiera, algún comentario hacia Guillermo. A ver, Guillermo, dentro de este ciclo del conflicto, por ejemplo, en la parte de lo que es la respuesta, eh, Sí, ¿algún método o modelo que podamos utilizar para gestionar algún conflicto? No sé si lo vayamos a ver más adelantito o algo así. ahí vamos. Les comparto estos tres estilos. Sapiola es otro autor. Al lado de Sapiola yo después se los comparto a la información si me la piden. Algunos negociadores que tienen un estilo un poco más improvisado. Es un negociador que no estudia ni prepara la negociación, aunque actúa en ella, como les comenté al principio. Otros más intuitivos. Hay personas que tienen realmente gran capacidad y nos han, este,
no son expertos en el tema, pero tienen esta forma más intuitiva, que sin preparación previa, sin información teórica, percibe rápidamente las características de la negociación en que está inmerso y actúa de forma adecuada sobre ella. Y el profesional, que es un negociador que, contando con conocimientos teóricos y ayudado por la experiencia, prepara y desarrolla la negociación, sus reglas del arte de la misma. Entonces, según donde vos te quieras posicionar, Haider, en cuanto a las respuestas que vamos a hacer, va a depender un poco del estilo del negociador, va a depender de la etapa en la que esté el conflicto y del diagnóstico que vos puedas hacer sobre las creencias de los modelos mentales, las diferencias que vienen haciendo las partes, los elementos que dijimos que era lo más importante dentro de la gestión de la negociación, conocer todos los elementos involucrados, conocer si ya ha habido intentos de solucionarlos, y en caso de no haberlo concretado, a qué se debió o por qué sucedió que no han llegado a un resultado satisfactorio. Y en base a ese diagnóstico vos vas a hacer la intervención, ¿sí? En base a cómo están respondiendo. Si ves que una de las partes está usando el tratamiento del silencio, vas a tratar de fomentar el diálogo. Si pretendemos que nada está mal, vamos a fomentar la conciencia de que es necesario el cambio y gestionar y atravesar el conflicto. Si vemos que una de las partes ya se ha rendido, vamos a tratar de darle los elementos motivacionales para que pueda llegar a lo que es eso, el ganar-ganar, que ambas partes puedan obtener las necesidades satisfechas. Entonces, no hay una respuesta automática o genérica que yo te pueda dar, simplemente darte los elementos para que vos hagas un diagnóstico, ver en qué etapa estás, si hay estrés, bueno, qué puede cambiar la creencia eh, para que este estrés en las negociaciones no se refuerce, no se vuelva más fuerte cada vez, ¿sí? Para que la persona tenga una reacción diferente a estas situaciones. Entonces, si le genera estrés, bueno, ver cómo está comprometida esa emoción allí, a qué lo asocia, a qué le genera estrés. Y son todas estas preguntitas que tienen que ver con el proceso, con el problema y con las personas, y cómo vos respondas lo más exhaustivamente a cada una de ellas, te va a dar claramente en qué etapa tenés que intervenir en el conflicto y si es una etapa más vinculada a las personas, al problema o al proceso. Pero este trabajito hay que hacerlo porque son los elementos de la negociación y son los que nos va a ayudar a tener mayor eficacia para romper o cambiar este ciclo de gestión del conflicto. Bueno, cerrando 5 minutitos, Piero, y bueno, algunas negociaciones duras les dejo acá, que bueno, son básicamente personas que adoptan una posición no modifican su posición, generan desconfianza. En la negociación por posiciones duras plantean amenazas, ejercen presión, encubren, hay propósitos que no se manifiestan de forma transparente, se miente, se engaña, buscan ganancias personales. En el otro extremo, en otra polaridad, tenemos un negociador que puede ser más blando y trata de generar como un lazo más amistoso, busca llegar a un acuerdo, hace concesiones para mantener el vínculo, es blando con las personas y ante el problema evita enfrentamientos, cede más fácilmente. Dentro de esas posibilidades vamos a encontrar. Algunas trampas del negociador puede ser quedarse empantanado en la pelea, romper las relaciones, actuar de manera necia. Esto responde también un poquito a tu pregunta
Haider de qué no habría que hacer, ¿no? Según cada etapa. No darse el tiempo suficiente para preparar la reunión o para pensar, permanecer desactualizado, no capitalizar la experiencia. Es decir, si vos tenés un cliente que ves que en una negociación bueno, se frustró, se enojó, no estaba logrando lo que quería y agarró junto a sus cosas y se fue, bueno, luego queda pendiente una charla para poder ver, bueno, si te dominan las emociones, no vamos a lograr negociaciones. Entonces, ahí queda una charla pendiente para trabajar eso y capitalizar esa experiencia. Porque si actúo de esa manera, bueno, son las habilidades o competencias que tiene una de las partes. Ceder demasiado pronto. Estas son algunas trampas del negociador. Habilidades del negociador efectivo: el manejo de la ansiedad, control de las emociones, manejo de las contradicciones, manejo de la comunicación, saber escuchar, saber preguntar, saber transmitir qué es lo que busca la parte para la cual vos estás trabajando o lo que busca la organización, cómo manejamos el lenguaje, la empatía, manejo del tiempo, porque muchas veces el tiempo es un factor clave también en las negociaciones, flexibilidad en el manejo de la información y manejo oportuno de técnicas, como te decía, son importantes. Cerrando, bueno, lo que sería una negociación efectiva, bueno, descansar en la defensa de los intereses de las partes y el desarrollo de los beneficios para ambos, ¿sí? Lo que se llama el popular ganar-ganar para ambas partes. Generar vínculos que puedan proyectarse a futuro. Si somos representantes de una empresa o de la organización, estamos para hacer vínculos colaborativos a futuro, con lo cual es importante. Generar credibilidad y confianza en las partes. Construir y generar el espacio adecuado de la negociación, no negociar en el pasillo de la organización, en el medio de una reunión, sino buscar y darle su lugar y el tiempo necesario, la privacidad también, el manejo de los tiempos, ser flexible buscando distintas alternativas. Si no logramos encontrar una solución, buscar alternativas. Se debe llegar al ganar-ganar, como te decía recién, y promover la creatividad también, a ver cómo podemos, bueno, esto es lo que yo le comentaba un poquito del tiempo y la información, pero bueno, es un tema bastante amplio. Yo creo que si no tienen preguntas podemos dejar acá. Simplemente les voy a mostrar, eh, este es un método de negociación. También después, si a alguien le interesa, seguramente vamos a estar profundizando estos temas más adelante. El método PIOC de negociación, donde, bueno, ahí vamos a ir detallando un poquito. Y simplemente quiero mostrarles esto porque es importante y es una de las partes que más interesante y que tiene que ver con la inteligencia emocional y el diseño de conversaciones, que es la reconstrucción lingüística de las emociones. Esto me pareció para mí lo más novedoso. Voy a ir directamente, qué es diseñar una conversación. Es una actividad práctica reflexiva. Para diseñar conversaciones es necesario preguntarnos primero qué quiero que pase, en qué me voy a enfocar, en la razón, en tener razón o en la relación, en la emocionalidad o en la meta. Entonces tenemos conversaciones constructivas, son aquellas que son diagnósticas, conversaciones para generar alternativas, para generar acciones, conversaciones para posibilitar conversaciones. Entonces, bueno, ahí les dejo algunas preguntitas y acá llegamos a lo que yo quería comentar. Es emoción y conflicto, reconstrucción lingüística de las emociones. Vamos a ver las emociones que están involucradas en todos los procesos de conflicto y cómo estas emociones son
disparadores para la toma de decisión o para la acción, ¿sí? No hay, sin emoción no hay acción, con lo cual estas emociones, este listado que yo les dejo acá, nos van llevando también a tomar decisiones en estas negociaciones. Podemos pasar por el miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza, vergüenza, culpa, frustración, decepción, inferioridad, cuando siento que el oponente es mayor, tiene más poder, desesperanza, siento que en la negociación ya no voy a ganar. Entonces, esto es importante para comprender cómo se sienten las partes. También nos podemos sentir ante un reto, desafiado, sentirnos atraídos por esto porque sentimos que tenemos la habilidad y la competencia para ir a negociar. Me genera preocupación, compasión, hay veces que también nos puede generar compasión la otra parte porque no quiero que desaparezca un área que quedó sin innovarse o no quiero que se desvinculen personas. Entonces, esta recomposición lingüística de las emociones un poco es cómo nos sentimos, si es apatía, siento sometimiento, bloqueo emocional, parálisis, es importante para incapacidad, impotencia, nerviosismo o alegría o sentir humor, bienestar, si es bien trabajada la negociación. Así que bueno, eso se los dejo para que lo vean después. Y bueno, la temática es mucho más larga, pero me parece que por hoy es más que suficiente como introducción a la temática y algunos temas de negociación y gestión del conflicto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Como dice Guillermo, este es un tema que da para mucho más, por cuestiones de tiempo, horarios, por la diferencia de horario que tenemos con Argentina, ¿sí? Pero cuenten, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hay que aprovechar este momento. No veo comentarios en el Facebook, que hay personas que nos están viendo a través de Facebook. En ¿Sí? el chat, Ya, excelente. Bueno, no sí, tenemos. es un tema que no es complejo tampoco, es bastante genérico para todas las gerencias o jefaturas o puede interesarle a cualquier persona, así que no tiene temas como tan finos o específicos, ¿no? Así que es más que nada una exposición de la temática. Pero bueno, si no hay preguntas, estaría bueno que practiquen ese ejercicio. En todo caso, yo después te paso a vos, Piero, el cuestionario y que quede como para trabajo para cada uno hacerlo si tiene ganas y eso le va a servir a la hora de llevar o pensar en un conflicto, cómo intervenirlo, le va a servir para haber practicado esas preguntas, ese diseño de conversaciones y ver en qué fase está el conflicto. ¿Sí? Voy a pedir entonces que nos hagas llegar el documento, este PDF, para yo poderlo compartir en el grupo de WhatsApp y ahí ustedes puedan también descargar este documento y lo leen con más detalle. La sesión que pudiéramos pasar horas hablando sobre este tema que es bastante interesante, porque siempre estamos en constante negociación en todo, en todo, hasta cuando vamos a ir a comer con la familia, qué comemos, qué eliges tú, y ahí estamos negociando qué vamos a hacer, ¿sí? Pero vamos a ceder la palabra a Jaide con un comentario. Gracias, Piero. Gracias, Guillermo, por todo este aporte. Sabemos que el tema es bastante amplio y pues un par de horas, una hora no es suficiente a veces para abordarlo todo, pero creo que bastante explícito, bastante interesante el tema. Y fíjate que ahorita que estabas tocando el tema de las conversaciones al final, algo Ajá. interesante.
Algo interesante que noté igual y que a veces no se considera mucho es el tema de la compasión, ¿no? Ujú. Cuando estás en un proceso de negociación, pues, la mayoría de la gente a veces quiere adoptar una posición, a veces quizás un poco dura, a la manera de querer ganar, pues casi todo en el proceso de negociación. Pero en la parte de la compasión, de hecho, hay un modelo que desarrolló el psicólogo Marshall Rosenberg, que es a través de lo que es el manejo de la empatía, ¿no? Hablando primero de lo que es la autoempatía, es decir, cómo nos Exacto. vemos nosotros en el proceso de la negociación, ¿no? ¿Qué tanto queremos nosotros ganar esa negociación y por qué nos interesa tanto el resultado, ¿no? Luego viene la parte de la empatía, ¿no? O sea, ¿cómo sería si yo dejo ganar a los otros, el proceso de negociación? ¿Qué tanto voy a perder? ¿Qué tanto lo voy a beneficiar, ¿no? Entonces, al final, pues viene lo que es la autoexpresión honesta, que es prácticamente el saber ya con claridad y conciencia, como lo mencionaste hace un momento, eh, qué ganamos nosotros, qué pierde la contraparte, o qué ganaría la contraparte, cómo me sentiría yo si lo dejo ganar, o qué tanto le voy a ceder, etcétera. O sea, al final de cuentas es una conciencia en la que tú buscas que los beneficios puedes llevarlo a un terreno regularmente lo más neutro posible, que es el ganar-ganar, que es lo que el Ujú. mundo de los negocios busca actualmente. Pero desde la parte de la compasión, pues en algún momento tú podrías dejar que la otra persona gane el conflicto o cederle cierta cantidad de beneficios, ¿no? Entonces, sí es interesante esa parte de la compasión. A veces no se considera mucho en la parte de la negociación, pero pues solamente quería sumar esa parte, ¿no? Y agradecerte por ello. Bueno, gracias a vos, Javier, que bueno, te veo presente y colaborativo, así que suman también siempre el intercambio. Así que a todos se agradece la presencia y la escucha. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo, alguna duda, pregunta que tenga en este momento? ¿Sí? Igual lo pueden escribir aquí en el chat, en Zoom, y yo la leemos directamente. Igual en el chat de Facebook no veo en este momento ningún comentario. Si no hay comentarios o algo que quieras agregar para finalizar, Guillermo. Este, por mi parte, creo que los puntos más relevantes fueron, se expuso, y bueno, no, bueno, que practiquen el ejercicio y que allí van a surgir justamente en primera persona esa información valiosa para sumar estas competencias, estas habilidades a la hora de intervenir o ser parte de una negociación o de conflicto. Así que nada más que eso. Muy bien. Pues miren, como comentábamos, esta es una información muy resumida, ¿sí? Sin embargo, hay mucho que se puede hacer y convertirnos en su momento, ¿por qué no?, en expertos o profesionales como lo manejaba en su presentación Guillermo. Y esto es parte que en un futuro nosotros, como Yo Aprendo, estamos preparando para ofrecerles un servicio adicional o una capacitación adicional con este tipo de temas, tanto los temas que maneja Guillermo, incluso Haider, que siempre ha estado presente y que siempre nos ha apoyado con algunas presentaciones, también con temas que él domina relacionados con la seguridad, con temas relacionados con liderazgo, en el caso de Guillermo, con temas relacionados con la negociación y gestión dentro de las organizaciones. Es algo que en un futuro estamos preparando para todos ustedes y que sabemos que va a ser de gran utilidad y que ustedes van a poder sacar mucho provecho de toda esta información que nosotros estamos preparando en este momento para ustedes, ¿sí? Yo solamente invitarlos que estén atentos a toda la información que nosotros les vamos a ir proporcionando a través de las redes sociales, a través del grupo de WhatsApp y, y más que nada estar al pendiente porque lo que se viene es algo muy interesante para todos ustedes, ¿vale? Y más que nada, recordarles que nosotros somos Yo Aprendo MX, somos un centro evaluador de competencias y
que estamos orientados a ayudarles a ustedes a certificar sus competencias laborales basados en basados en la metodología por competencia en estándares del conocer. Y síganos en nuestras redes sociales, síganos a través de nuestro canal de Facebook, de YouTube, ¿sí? Y estemos al pendiente siempre. Pues más que nada, Guillermo, agradecerte por este apoyo que siempre nos has dado. Agradecerle a Jair también siempre su presencia en estos live y agradecerles a todas las personas que en este momento se sumaron por primera vez o que pues nos están acompañando constantemente en estas transmisiones. Y recuerden, todos los sábados nosotros vamos a estar siempre aportándoles información de valor muy útil para su labor profesional. Ya para terminar, no sé, ¿quieres agregar algo, Guillermo, Haider? Bueno, si me lo permite, sí, además del modelo de comunicación no violenta que les compartí ahorita de Marshall Rosenberg, me parece interesante este método PIOC que mencionó ahorita Guillermo. Digo, no lo he consultado, pero me voy a dar a la tarea de consultarlo. Gracias, Guillermo, por ello. Y también pues hay otras técnicas que se utilizan, ¿no? Como por ejemplo el método Harvard, está también los estilos de resolución de conflictos del sociólogo de Edward Vintamata, ¿no? Que para aquellos que en algún momento igual están interesados en desarrollar la parte de negociación, pues son estrategias que se pueden ir aprendiendo con el paso del tiempo y ponerlas en práctica. Nada más es a manera de sumar a todo lo que nos compartió ahorita Guillermo, ¿no? Y agradecer a Guillermo que siempre está aquí en la disposición de aportarnos de su experiencia, de sus conocimientos y bueno, ya tomé notas. Aquí tengo mi libreta, no crees que no. Muy bien. La presentación que Bueno, hacemos llegar por el grupo. bueno, de mi parte nada, gracias Piero, nuevamente un placer para mí como siempre, así que bueno, a disposición para lo que necesiten. Un Muy bien. saludo Javier y bueno, a todos que tengan un buen fin de semana. Bien, excelente fin de semana. Entonces, esténse al pendiente porque toda esta información que estamos proporcionando forma parte de un programa que tenemos que se llama Consultor Rentable y en el cual incluye todos estos temas. Pero viene algo muy interesante en las próximas semanas, en los próximos meses. Entonces, sé que va a ser de muy interés para todos ustedes. Les mando un abrazo. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en el grupo para estar al pendiente de toda esta información que nosotros les vamos a dar. Les mando un fuerte abrazo, excelente fin de semana y saludos a todos. Saludos Saludos hasta Argentina, Guillermo. Cuídense mucho. Saludos. igualmente para México. Chau, chau. Y también nos están acompañando gente de Guatemala. Le mandamos un saludo a la gente de Guatemala, Saludos también. todo México, toda Argentina y toda Latinoamérica unida. Me encanta, buenísimo. Ah, Que tengas un buen fin de semana, Piero. Saludos a buenas todos. tardes a todos. Realmente, gracias.